Y vamos a conversar a esta hora de la tarde y entrando a la noche con uno de los protagonistas de esta historia, con una de las personas que fue sacada, retirada del cargo que tenía. Es un rostro conocido cuando hablamos de la labor de los fiscales. Es el fiscal que se desempeñaba como coordinador del equipo de fiscales Lavallato, el fiscal Rafael Vela. Fiscal suspendido por 8 meses y 15 días, pero que puede dar testimonio de la crisis que se vive por dentro en esa institución. Fiscal Vela, le agradezco su tiempo, le agradezco la deferencia de recibirnos. ¿Cómo se están viviendo estas horas en el interior de la Fiscalía? Y quisiera tener su impresión de las serias acusaciones contra la fiscal de la Nación. Buenas noches, doctor Vela. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sin duda se trata, en mi caso, del testimonio lamentable de comprobación de lo que yo he venido repitiendo, de que la institución estaba controlada por una mafia, es decir, por una organización criminal que buscaba menoscabar gravemente la autonomía de los fiscales que tenían casos emblemáticos. Y es penoso y, por supuesto, sin duda alguna indignante, que esto se haya producido de la forma en la que además estamos ahora conociendo a través del mandato judicial, de la detención y los allanamientos que se han realizado el día de ayer por el equipo que lidera la fiscal superior Marita Barreto. Digo que lidera porque entiendo que, a pesar de que la señora fiscal de la Nación, cerca de las 3 de la mañana, en un acto evidente de entorpecimiento de la actividad probatoria y buscando seguramente generar algún tipo de controversia y de desorden, dejó sin efecto la designación de la señora Marita Barreto, pero entiendo que ella está impugnando esa decisión ante la Junta de Fiscales Supremos, que debería corregir efectivamente esta arbitrariedad, porque resulta manifiestamente una maniobra de la propia organización criminal que se encuentra enquistada en este momento en el Ministerio Público y que hizo lo mismo también en asociación con la Autoridad de Control del Ministerio Público, con el señor Fernández Gerí, hizo lo mismo en mi caso, ¿no? En la suspensión arbitraria, abusiva, que yo estoy recurriendo en el Poder Judicial y espero, por supuesto, con prontitud que sea calificada la medida cautelar correspondiente que me permita reintegrarme de inmediato en funciones. Ahora, yo le quería preguntar, doctor Vela, ¿qué sigue luego de todo lo que se ha conocido? Porque la fiscal Marita Barreto no podía hacer una denuncia en contra de la fiscal de la Nación por el rango que tiene, porque a la fiscal de la Nación solo la puede investigar la Junta Nacional de Justicia o el Congreso de la República a través de una acusación constitucional. Pero sí la menciona además en la solicitud que hace al juez respecto a que estaría liderando una organización criminal. Pero ¿qué es lo que se viene si no hay respuesta de la Junta Nacional de Justicia y si bien la congresista Ruth Luque ha presentado una acusación constitucional en el Congreso, esta podría tardar en seguir su curso también? Sí, sin duda. Estamos a la expectativa de que la institución constitucionalmente autónoma que se encarga del nombramiento, selección de jueces y fiscales, pero también de su posible destitución, que es la Junta Nacional de Justicia, deba intervenir con prontitud ante la gravedad y ante la flagrancia de estas circunstancias. Estamos a la expectativa de que la Junta Nacional de Justicia se comporte conforme a lo que la democracia exige en una circunstancia límite, en donde no podemos permitir que quien es la cúspide o la cabeza de la organización criminal, presuntamente desde la perspectiva de lo que es la teoría del caso del equipo de la doctora Marita Barreto, siga en funciones obstruyendo la acción de la justicia, flagrantemente además, con lo que hizo el día de ayer, y con lo que puede estar en condiciones de seguir haciendo durante el desarrollo de estos días y que también, por supuesto, puede instrumentalizar claramente, como ha sido en mi caso en la Autoridad de Control del Ministerio Público, y buscar a través de ese órgano de amedrentamiento y de buscar compeler la voluntad de los fiscales, afectar la autonomía y el desarrollo de las investigaciones. Estamos sin duda ante una investigación que desafortunadamente para la institución
incluye a su cabeza y nos hace recordar también lo que nos pasó a nosotros en el año 2018 con el ya destituido y sentenciado en primera instancia fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri. Pero creo que esto se agrava mucho más, porque ahora estamos en una coyuntura distinta y por supuesto que se exige, con el mayor respeto a la Junta Nacional de Justicia, que no permita que se instrumentalice de esa forma la institución para fines absolutamente subalternos y que pueda intervenir con prontitud, asegurando el debido proceso, pero siempre anteponiéndose a lo que pudiera ser una situación de mucho mayor daño a la institucionalidad democrática del país. Ahora, fiscal Vela, desde el Parlamento hoy día hemos visto algunas posiciones políticas, posiciones que hablan de investigar a la fiscal, pero sin sesgos. ¿Qué opina usted de aquellos grupos políticos que dicen esto es un ataque contra la fiscal que investigó a Pedro Castillo? ¿Qué opina sobre ese argumento que está en juego? Y que dicen, a partir de esta investigación, su propia gente, sus propios fiscales, la investigan para sacarla del juego. ¿Qué opina sobre ese argumento? Eso es un argumento absolutamente falso, porque quien realizó la investigación contra el expresidente Pedro Castillo ha sido precisamente el equipo de la fiscal Marita Barreto. Es quien en este momento está incluyendo dentro de su estructura de organización criminal a la fiscal de la Nación. La fiscal Marita Barreto fue nombrada, sí, por la fiscal Patricia Benavides, pero la fiscal Marita Barreto es la fiscal que se encargaba de liderar el equipo especial de corrupción contra el poder. Y es la fiscal y su equipo de trabajo, que además venía acompañado por un equipo policial de primer nivel, que acompañaba precisamente los esfuerzos de los fiscales componentes del equipo de la doctora Barreto, quien finalmente realizó toda la investigación contra el expresidente Castillo. Ellos suministraron todos los insumos para que la fiscal de la Nación pudiera acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo. Pero quien produjo toda la evidencia fue precisamente el equipo de la doctora Marita Barreto, que trasladó esa evidencia a la fiscal de la Nación y le permitió poder construir un caso. De otra manera no había sido posible. Así que poder plantear una circunstancia de este tipo es absolutamente injusta y parte de un aparato mediático que lo que busca es cuestionar los graves hechos que han sido hallados y que han sido además parte de la decisión judicial en la que se ha autorizado la detención preliminar del asesor principal de la doctora, de la fiscal de la Nación, de la doctora Benavides, y los allanamientos también de otros componentes que solamente representan en este momento la punta del iceberg, porque esta es una investigación que tiene para mucho más, porque luego de este inicio de investigación, que es una etapa preliminar, vendrán pues las etapas preparatorias y esto, por supuesto que puede ser una investigación que puede crecer exponencialmente por los ribetes que tiene, por el daño institucional y por la posibilidad de que incluso también otros componentes de la institución puedan ser copartícipes también de esta organicidad criminal. Hemos visto, porque ha sido de público conocimiento, que la señora fiscal de la Nación ha estado despachando hasta las 3:40 de la mañana también con un grupo de fiscales. Es inevitable preguntarse qué hacía este grupo de fiscales con la fiscal de la Nación a las 3:40 de la madrugada del domingo para el lunes. Entonces, evidentemente aquí estamos solamente ante un destape a lo que pudiera ser una olla bajo mucha presión y donde la necesidad de que los fiscales estén asegurados en sus puestos, es decir, que tengan una garantía de inamovilidad dentro de sus cargos, corresponde estrictamente a lo que es la autonomía fiscal, que es un paradigma fundamental que la señora Benavides ha afectado con la búsqueda de la remoción de la fiscal Marita Barreto. Doctor Y eso, por cierto, no tiene absolutamente nada que ver con otra situación de carácter político. El equipo de la doctora Barreto lo que ha hecho es trabajar con la evidencia que ha ido incorporando durante meses de trabajo. Y como tal, finalmente, ha pedido una detención preliminar, que es una medida que además un juez autoriza cuando hay graves elementos. Y a partir de esa situación, por cierto, seguramente va a haber mucha mayor actividad procesal, mucha mayor actividad de investigación. Y eso es lo que se necesita, que los equipos de trabajo tengan garantía de poder
continuar con sus labores sin ningún tipo de intromisión. Doctor Vela, yo quería preguntarle ahora, además, que ha recordado la participación que tuvo la doctora Barreto en el caso Pedro Castillo, luego del 7 de diciembre pasado, cómo es que ella asume también esta investigación. La doctora Patricia Benavides salió en su momento a dar una conferencia de prensa y estaba usted respaldándola y los fiscales coordinadores de los equipos, por supuesto, de cada una de las áreas del Ministerio Público. ¿No hace usted un mea culpa? O en todo caso, ¿en qué momento es que se rompe esta coordinación? ¿En qué momento? Recordé cuando, por ejemplo, extraditaron a Alejandro Toledo, hubo una discrepancia muy fuerte entre el fiscal José Domingo Pérez, que es de su equipo, además, y la fiscal de la Nación, porque ella estaba queriendo asumir la situación de Alejandro Toledo y el proceso de extradición cuando llegó a nuestro país. ¿Es en ese momento que se rompe un poco la coordinación o cuándo fue? Porque en algún momento usted estuvo respaldando a Patricia Benavides. Mire, mi respaldo con la doctora Benavides fue un respaldo de carácter institucional porque hasta ese momento que se iniciaba la gestión de la doctora Benavides, eran los primeros meses durante la investigación del expresidente Castillo. Como usted podrá comprender, dentro de la coherencia en lo que a mí corresponde en mi ejercicio funcional, yo por supuesto que tenía que apoyar a la doctora Benavides porque yo participé directamente en la unidad de lavado de activos en el inicio precisamente de la investigación contra Pedro Castillo, porque es en las fiscalías de lavado de activos en donde se recibe la colaboración eficaz de la señora Karelim López. A mí me ocupó elevar el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación, en esa época al doctor Pablo Sánchez Velarde, que fue quien, en primer término, denunció al presidente Castillo de ese momento para precisamente cambiar la interpretación que existía de que el presidente no era investigable. Así que mi participación fue, sin duda alguna, directa en ese sentido. Cuando la doctora Benavides decide continuar con la investigación de Pedro Castillo y me ratifica en las posiciones tanto del equipo especial Lavajato como en las fiscalías de lavado de activos, sin duda alguna, yo lo que interpreto es que ella tiene un compromiso institucional de no solamente sostener el esfuerzo que venía de mucho tiempo, sino también de darle continuidad. Eso se fue degradando en el tiempo, me parece que en base a los problemas de la señora Benavides, cuando la señora Benavides empieza a tener problemas graves con la Junta Nacional de Justicia, se decanta por una protección de carácter político y esa protección de carácter político hace reclamaciones con relación a los casos que me tocaba en ese momento liderar en la Fiscalía de Lavado de Activos y en el equipo especial Lavajato. Lo que usted hace referencia sí es verdad en un sentido, porque es el momento en el que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el señor Fernández Gerí, se coaliga con la Fiscal de la Nación en el mes de fines de abril, con la llegada de Alejandro Toledo, se coaliga para de alguna forma, incorporar investigaciones que estaban en la Autoridad de Control desde el año 2020, y busca acelerar esos procedimientos disciplinarios para finalmente separarme del cargo conjuntamente con el fiscal José Domingo Pérez. ¿Esto por qué? Porque sin duda alguna hay casos de mucha connotación política en el equipo especial Lavajato. El juicio de la señora Fujimori, el juicio de Alejandro Toledo que ya inició, el Metro de Lima, el caso del señor Ollanta Tazo, del señor Pedro Pablo Kuczynski, del señor Martín Vizcarra, de la señora Susana Villarán. Todos tienen, de alguna o de otra forma, una relevancia de carácter político y muchos de ellos, incluso el señor Luna Galvez, tienen representación parlamentaria. Entonces la señora Benavides, cuando busca subsistir, y que ahora lo vemos en el tramado de la investigación de la doctora Barreto, cuando vemos que busca canjear votos para inhabilitar a la Junta Nacional de Justicia, a la fiscal Ábalos, cuando vemos que realiza ese tipo de cabildeo, sabemos que los lonches no son gratis y que la búsqueda era precisamente desestabilizar los casos que ahora tienen un avance inexorable respecto a la culpabilidad o la inocencia. Eso lo han logrado conseguir parcialmente conmigo. Y era lo mismo que pretendían hacer con la doctora Barreto, porque a la doctora Barreto, el señor Fernández Gerí también tenía abierta una investigación. Entonces, lo que buscan es a través de estas prácticas de mafias, ¿no?, buscar precisamente desestabilizar las investigaciones y los juzgamientos para buscar favorecer, en este caso, a personajes que tienen notoriedad política y que eventualmente instrumentalizan también la política.
Recordará usted que hace muy poco se buscaba también modificar la ley de colaboración eficaz, que es una herramienta que ha sido vital para que la investigación del caso Lava Jato, pero también del caso Cuellos Blancos y también del caso del expresidente Castillo pueda haber progresado. Bueno, resulta que el Congreso de la República trata de derogar esa norma para favorecer más bien a la corrupción. Entonces vemos que estamos en una degradación en la que evidentemente nada de lo que está sucediendo es una casualidad. Y yo lamento mucho que lo que yo decía hasta hace unas semanas, y que lo decía casi como un reclamo a título personal, ahora ya tenga una comprobación desde el punto de vista de lo que dice la vida de los tribunales, es decir, de las decisiones judiciales, en donde ya se determina que el Ministerio Público tiene graves indicios de haber sido cooptado por una organización criminal liderada por la doctora Patricia Benavides. ¿No se arrepiente entonces de haberla respaldado en su momento? Perdonen, no le entendí. ¿No se arrepiente de haberla respaldado en su momento entonces? No tengo por qué arrepentirme, porque ese fue un respaldo que se justificaba en ese momento, porque en ese momento la señora Benavides no había actuado menoscabando la autonomía de los fiscales. Hay que entender acá que los planos de carácter profesional siempre están delimitados no por lo personal, sino más bien por lo que corresponde dentro del ejercicio de las funciones. Yo puedo haber tenido un respaldo con la señora Benavides el año pasado, pero si este año ella no se comporta correctamente y lo que busca es violar la autonomía de los fiscales, créame que más allá de cualquier plano personal, profesionalmente, uno tiene que, por supuesto, enfrentar esa situación. Porque cuando uno actúa de buena fe en términos institucionales, lo hace sobre la presunción de que el otro funcionario, incluso siendo jerárquicamente supremo y superior, se va a comportar de acuerdo a ley, no solamente respaldarlo, no obstante que incluso pueda violar la ley. Eso se puede reclamar a los fiscales que permanecen ahora al lado de la señora Benavides, que no obstante la evidencia que existe a nivel judicial, siguen todavía a su lado y siguen más bien tratando de ser copartícipes de lo que claramente son actos de entorpecimiento y de obstrucción a la justicia. Fiscal Vela, usted está diciendo en otras palabras que la fiscal de la Nación se empeñó a los políticos, cuando dice que empezó a degradarse cuando buscó protección a partir de unas investigaciones en la Junta Nacional de Justicia, y es la Junta Nacional de Justicia la que hasta el final acompaña, digamos, este escándalo en la Fiscalía, conseguir votos en el Congreso a cambio de favores políticos. ¿Es lo que quiere decir que se empeñó la fiscal de la Nación para usted a los intereses de los políticos? Así es, por su supervivencia, por su subsistencia dentro del cargo. Recordará que no solamente estamos ante este escenario es claramente delictivo, pero hay otros escenarios incluso de carácter legal. No hay que olvidar que hay una demanda competencial en el Tribunal Constitucional del Perú. La señora Benavides también ha reclamado competencialmente que la Junta Nacional de Justicia no tiene atribuciones para investigarla. Entonces, desde esa perspectiva vemos que la defensa es una defensa que tiene que ver hasta con los asuntos legales, que pueden ser de puro derecho, pero también se asocian precisamente a estas prácticas criminales. Por tanto, no hay ninguna duda, desde mi opinión, desde lo que yo he vivido y lo que yo puedo testimoniar, estando suspendido aún en funciones, habiendo sufrido más bien la consecuencia de las acciones de esta organización criminal, yo no tengo ninguna duda en decirle que esa es mi impresión de todo y mi inferencia lógica de todo lo que ha acontecido. Es decir, que la señora Benavides finalmente está claro de que si me ratificó durante el inicio de su gestión fue porque confiaba en mi trabajo. ¿Y qué cambió en el tiempo? Lo único que cambió en el tiempo fueron sus problemas. Fue la degradación de su propio capital de legitimidad. Y a partir de ello, su necesidad de subsistencia creo que la ha llevado a todas estas consideraciones que actualmente significan una grave crisis en general de la vida institucional en el país. Doctor Rafael Vela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, exfiscal coordinador del equipo especial Lava Jato y además coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos. Muchísimas gracias por esta deferencia, por estar con nosotros. Seguramente vamos a seguir conversando sobre además la apelación que usted ha hecho y qué va a pasar también con su futuro tras estar 8 meses y medio suspendido de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, fiscal. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, interesante, ¿ah?
Interesante porque más allá de entender también, y aquí muchos de los que nos ven dirán, pero el fiscal ha sido suspendido, claro que va a hablar pestes de la fiscal de la Nación. Te está contando eso, te está confirmando que tiene por lo menos un tema personal de que lo han suspendido y reclama por su suspensión, pero te está diciendo que la degradación de la fiscal fue dándose con el tiempo a partir de el problema con la hermana, ¿no? O sea, cuando la Junta inicia una investigación y dice, ¿por qué la fiscal de la Nación que ha entrado empieza a remover fiscales que están investigando a su hermana? A partir de ahí, para Rafael Vela, la fiscal se empeña a los políticos. Claro. Dice, necesito protección. Además, por su permanencia, su propia subsistencia, claro, en el Ministerio Público como fiscal de la Nación. Por eso empieza a aliarse, es la teoría que ensaya el fiscal, ex coordinador del equipo especial Lavallato, ex coordinador además de las fiscalías de lavado de activos, que ahora está suspendido también. Y que también levanta críticas, hay que decirlo, contra el jefe de la autoridad de control en la fiscalía, ¿no? Juan Fernández Gerí, autoridad de control del Ministerio Público, que es básicamente la persona que ha suspendido a Rafael Vela del cargo. Claro, sale en un momento Vela en el que las cosas han ocurrido y dice, confirmo que desde adentro hay un terremoto, desde adentro hay una crisis. Y yo le preguntaba esto también de la mirada de algunos políticos que respaldan a la fiscal y dicen, se están bajando a la fiscal, esto es una guerra de los caviares que se quieren bajar a la fiscal. Claro, me dice, oye, esta fiscal, Patricia Benavides, designó a Marita Barreto a investigar a Pedro Castillo, porque ahora le están sacando, le están recordando a la fiscal de la Nación que fue la única fiscal que investigó a Castillo. Claro, bueno, Marita Barreto no, investigó ¿no? a Castillo. Claro, era Clara, no, un ratito, fue Marita Barreto, a quien ahora le están sacando la que investigó a Pedro Castillo. Es más, el propio Rafael Vela señala y nos hace recordar además que las primeras investigaciones y la colaboración eficaz de Karelyn López fue hacia su despacho, al lavado de activos. Y es él el que le remite informe luego a la Fiscalía de la Nación y tras ello se crea el equipo especial que investiga la corrupción en el poder a cargo de Marita Barreto, ¿no? Está interesante también el ensayo del fiscal Rafael Vela, que ha tenido muchas críticas también, y hay que decirlo, como coordinador del equipo especial Lavallato, en las investigaciones que tenía contra Keiko Fujimori, contra Ollantumala, por las prisiones preventivas, que muchos consideraban que había un exceso de prisiones preventivas, lo que quieran. Pero es un fiscal que ha estado trabajando en el Ministerio Público y que ahora ha sido suspendido por 8 meses y medio. Y eso sí es un problema. Todo un tema el que ocurre en Fiscalía.